bienvenidos al Colegio de Empresarios. Estamos en nuestra sesión número 5. Hoy nos va a tocar, la materia es micro, pequeña y mediana empresa. Hoy nos va a tocar hablar de las empresas familiares, que no es nada extraño, puesto que la mayor parte de las empresas en todo el mundo son de origen familiar. Recordemos que las pymes ocupan un porcentaje muy alto del número total de las empresas que existen prácticamente en todos los países. Entonces, el día de hoy, pues vamos a tocar el tema de las empresas familiares. Vamos a saber o conocer o aclarar el mundo de las empresas familiares. La empresa familiar es un ente económico donde la dirección general, así como los puestos claves para la toma de decisiones, son ocupados por personas con lazos consanguíneos, que se pueden considerar dueños parciales o totales de la empresa. ¿Qué se considera para llamarse familiar? Bueno, pues que parte de los familiares consanguíneos, normalmente son los hijos, la esposa en algunas ocasiones, están ocupando puestos gerenciales dentro de la misma empresa. Incluso pueden no ocupar puestos gerenciales, pero estar ahí y participan de la toma de decisiones de la empresa. Entonces, así es que se les considera empresas familiares. ¿Cuántas hay? Hay infinidad en México. Hay infinidad en México y, como les dije yo anteriormente, en todo el mundo. Con muchas ventajas, pero también con muchas desventajas. Hablábamos en la sesión pasada que algunas de las desventajas pues es la falta de preparación técnica en el puesto en que se está desarrollando. En los principios de la administración, que tienen menos de 100 años de estar estructurada formalmente como la conocemos actualmente, Henri Fayol, de origen francés, dio las bases para organizar una empresa, dio las bases organizacionales sobre las cuales se debe de regir una empresa y que siguen vigentes hoy en día. En aquel entonces no se hablaba de liderazgo, se hablaba de mando. Y Henri Fayol escribió 14 principios de administración. Entre esos principios, dos muy importantes para mi gusto, para mi juicio, es unidad de mando y unidad de dirección. Se confunden, parecieran lo mismo. La unidad de dirección es que la empresa toda vaya hacia la misma dirección. Hoy podemos decir que cumplan la visión de la empresa, visión con V, ¿sí? Y la visión es a dónde se quiere llegar, a dónde queremos ir con la empresa. Entonces, la unidad de dirección es que la empresa tenga un rumbo, que todos estén remando para el mismo sentido. Y la unidad de mando es que cada persona que está en la empresa reporte a uno y a solamente un jefe, ¿sí? Que tengan un jefe nada más. ¿Por qué? Porque esto facilita el trabajo. En México tenemos un dicho que dice que quien a dos amos sirve, con uno queda mal. Entonces, esos dos principios son importantes. Aquí el problema en las empresas familiares, sobre todo en las empresas donde los familiares tienen un fuerte nivel de autoridad, muchas veces se contraponen las opiniones. Me ha tocado trabajar muy al principio de mi carrera en una empresa familiar muy grande, donde el director era uno de los dueños y los que manejaban las sucursales eran hermanos de este director. El director no era el hermano mayor, de hecho era el de en medio. Entonces el hermano mayor, por su jerarquía de hermano mayor, a veces opinaba en dirección distinta de lo que opinaba el director general, el hermano de en medio. Y pues se le hacía caso porque en la empresa se sabía que era el hermano mayor. Eso ocasionaba a veces algunos conflictos en los empleados, debido a que no sabían a quién hacerle caso, al director general porque así era la estructura, o al hermano mayor porque era el hermano mayor. Este tipo de situaciones se presentan mucho en las empresas cuando no está claramente definida la función, cuando no se comporta como una empresa estructurada, ¿verdad?, técnicamente, sino que siguen guardando las mismas jerarquías que guardan en la familia dentro de la empresa. Le digo, en este caso el hermano mayor no era el director general, no tenía la habilidad para ser director general, él mismo lo reconocía, manejaba una de las sucursales con mucho éxito, ¿sí? Pero pues teníamos los problemas de que a veces las instrucciones
eran en sentido opuesto. Y el hermano menor, que era un hombre, por cierto, era el más alto de todos, muy fuerte, con una fuerte personalidad, era el que en algún momento llegaba y equilibraba las cosas. Él se mantenía al margen. Sí, por ser el menor, pues él mismo decía, mis hermanos no me toman en cuenta, pero lo hacían muy bien, los tres eran muy buenos trabajando, los tres conocían muy bien el negocio, los tres eran muy intuitivos, solamente el director general tenía estudios profesionales, los otros dos ya no habían concluido sus estudios, pero trabajaban muy bien con esa única excepción, que muy frecuentemente se daban instrucciones en el sentido opuesto, o bien se daban las instrucciones en la empresa y el hermano mayor manejaba su empresa como él consideraba, manejaba su oficina regional como él lo consideraba conveniente, y a veces no eran los mismos lineamientos de la empresa y entorpecía el buen funcionamiento de esta. Son de las cosas que se presentan en las empresas familiares. Vamos a ver este cuadro de la Secretaría de Economía. Ya hemos visto algunos, les digo que a veces no coinciden exactamente, también las fechas varían y de pronto sale información nueva, la Secretaría de Economía da un dato y el INEGI da otro. Bueno, para la Secretaría de Economía, desde el año del 2009, la división de micro pequeña empresa está por sectores, ¿sí? Se considera micro en todos los sectores cuando tienen hasta 10 trabajadores y una venta anual hasta de 4 millones de pesos. Esto se parece mucho a lo de Banco de México que vimos en una sesión pasada. O sea, a veces el tamaño de la empresa no lo determina el número de personas, sino la facturación anual que tiene. Para considerarse una pequeña empresa en el sector comercio, se piensa que pueden tener hasta 30 trabajadores y en la industria y servicio de 11 hasta 50. ¿Sí? O sea, a partir de 11 en ambos casos, pero en el comercio 30 personas máximo y 50 en la industria y servicios. ¿Por qué razón más personal en la industria y los servicios? Bueno, en los servicios porque el trato es cara a cara, face to face, como dicen los americanos. Y en el sector en el sector industrial, pues hay un proceso de manufactura que requiere mayor cantidad de personal. Pero tanto en el comercio como en la industria y servicios son a partir de 4 millones hasta 100 millones de pesos anuales, ya se considera una pequeña empresa. Las empresas medianas en el sector comercio pueden tener desde 31 hasta 100 trabajadores, la industria desde 51 hasta 250. Hago el hincapié, ¿verdad? Aquí de 250, porque las industrias llevan procesos de manufactura que requieren mano de obra, requieren más mano de obra que un comercio. Y los servicios están en el medio, de 51 a 100, igual la misma cantidad que el comercio. Pero las ventas llegan a superar los 100 millones de pesos anuales y llegan hasta 250 millones de pesos anuales. Algunos consideran que hasta 300. Acuérdense que eso estuvo hecho en el año 2009. Algunos en estos años ya consideran que hasta 300 millones de pesos anuales de facturación, o incluso todavía hasta 400 millones de pesos anuales las siguen considerando pequeñas. Mi trabajo como consultor se centra más en este tipo de empresas. La razón no es porque las otras no puedan o no necesiten servicios de consultoría, sino que el costo de la consultoría pues es proporcional a la facturación, y la consultoría, sobre todo en el área en la que yo me dedico, que es la planeación estratégica, a veces no es económica, en la primera opción. ¿Por qué no lo es? Bueno, porque se lleva tiempo, se necesita gente especializada, entre más pequeña sea la empresa, menos personal de consultoría se requiere. No se considera como parte de los trabajadores. Entonces las empresas pequeñas consideran que la consultoría es costosa proporcionalmente a los ingresos que ellos mismos generan, y por esa razón pues no solamente no la buscan, incluso pierden el interés y consideran que no es necesaria. La Secretaría de Economía en México ha hecho muchos esfuerzos para capacitar a estos emprendedores para que puedan tener un negocio pues bien establecido, sano,
y que cumpla los 3 objetivos fundamentales de cualquier empresa, que es tener rentabilidad, crecimiento y permanencia, ¿sí? Vamos, antes de entrar a la empresa familiar, a diferenciar empresa de negocio. El negocio es algo que está físicamente estructurado, tiene un local, tiene oficinas, tiene lugares establecidos, tiene activos. Eso es una empresa. Un negocio, por ejemplo, el trabajo de consultor, puedo yo no tener un local, puedo yo no tener un escritorio o una oficina propia, puedo trabajar desde mi casa. Y entonces ofrezco mis servicios y los voy presentando. Voy a poner un ejemplo. Tengo una papelería y en la papelería pues tengo muebles, tengo personas que atienden, rento un lugar para poner mi papelería, eso es un negocio. Pero puedo ser profesor de inglés y ofrecer mis servicios de empresa a empresa. Eso, el caso de la papelería es una empresa pequeña. En el caso del profesor de inglés, pues es su negocio. Vive de ello, pero no necesariamente tiene una empresa. Entonces, ¿por qué lo aclaro? Porque estas personas que trabajan independientemente no se consideran empresa, no entran en esta clasificación de pymes. Como ustedes verán, cuando dicen el número de trabajadores, dice hasta 10 personas, o sea que desde uno ya cuenta como empresa. Sí, si tengo un local, si tengo una estructura, si tengo un activo, si tengo activos fijos, ¿verdad? Donde yo atiendo al cliente. Y es un negocio si esta persona nada más se está moviendo de un lugar a otro sin tener un lugar fijo donde se pueda atender al cliente. Esa es la gran diferencia. Entonces, una persona que ofrece sus servicios de manera individual es un trabajador pues con una actividad profesional, ¿verdad? Es un trabajador independiente con una actividad profesional. En cuestiones de hacienda, para pago de impuestos, se considera con actividad profesional, empresarial, ¿verdad? Cuando la facturación es arriba de 4 millones de pesos. O sea, hay personas que por capacitación, por cursos, por consultoría, llegan a ganar hasta más de 4 millones de pesos anuales sin tener un edificio, una estructura, un grupo de personas que lo apoyen. Son pocos los casos, pero si se dan, no se les considera dentro del rango de pymes, ¿sí? Es importante hacer esta aclaración. Según el INEGI, en el 2009, en esa misma fecha, todavía falta el siguiente censo, ya saben que pasan muchos años antes de que se vuelva a actualizar, los divide en micro, pequeña, mediana y grande y nos dice que las empresas micro son el 95.2% de las empresas que hay en el país. Es decir, el 95.2% de las empresas que en aquel entonces superaban los 5 millones, eran empresas que tenían hasta 10 trabajadores, ¿sí? Y que generaban el 45.6% del empleo. O sea, ya no estamos hablando de pequeñas y medianas, estamos hablando aquí que las microempresas generan casi la mitad de los empleos en este país, ¿sí? Y viene luego la empresa pequeña, que tiene el 4.3%, dependiendo del sector, puede ser industria, que puede ser comercio o servicios, tienen entre 11, 30 o entre 11 y 50 trabajadores y generan ellos el 4.3% de las empresas y el 23.8% del empleo que hay en el país. Si hacemos la suma de 45.6 más 23.8, pues rápidamente nos damos cuenta que estamos casi en el 80%, ¿sí? Muy cerca del 80% del total de las empresas, ¿sí? Es muy sencillo. Si al 100% le quitamos el 21.5%, ¿verdad? Pues me va a dar un 78.5% de empresas en cuanto al tamaño, pero son grandes generadoras de empleo. Las industrias pequeñas, las empresas pequeñas, generan 6.6 millones de empleo en aquel entonces, ¿sí? El 9.1% de la población trabaja en empresas pequeñas, de la población que trabaja, ¿verdad? Que trabaja formalmente,
Y solamente el 21.5% de las personas que trabajan en empresas grandes. O sea, redondeamos, el 80% trabaja en las pymes, en la micro, en la pequeña y en la mediana empresa. Por eso es importante conocerlo. Muchas veces en las universidades nos centramos en las grandes empresas, en los grandes corporativos, en cómo saberlos manejar. Cuando terminamos una carrera, nuestra ilusión, nuestro sueño es trabajar en una gran empresa, ser un gran triunfador. Bueno, las pymes tienen la ventaja de que hay mucho por hacer. Para un estudiante a nivel profesional le deja una gran enseñanza trabajar en una micro, pequeña o mediana empresa, porque puede aplicar gran parte de sus conocimientos y puede lograr cambios. A veces no es fácil, pero en cuestión curricular, pues va a decir mucho más si trabaja en una gran empresa, pero en una gran empresa pues ya está más estructurada, está más hecha, lleva más años en el mercado, lleva funcionando y compitiendo incluso internacionalmente, y entonces lo limita en cuanto a lo que puede aportar de conocimientos a las empresas, le beneficia en currículum y a trabajar, como digo yo, pues en las grandes ligas. ¿Qué es lo que yo sugiero? Pues a lo mejor trabajar en una pequeña empresa, ir creciendo hasta llegar a una grande, pero por cuestión curricular eso es un poquito difícil. Es más fácil trabajar en una empresa grande y que al salir de ella pues se siga trabajando en una empresa de más de 250 millones de pesos anuales. Bien, estos son datos generales del INEGI. ¿Qué relevancia tiene la empresa familiar en el mundo? No solamente en México. En México el 90% de las empresas mexicanas son familiares. En Europa reporta más del 95%. Van a decir, oiga, profesor, pues no que las pymes representaban el 80%, sí, las pymes representan el 80% de las empresas, pero empresas familiares lo representan el 90% y en Europa el 95%. Es decir, hay grandes empresas que son familiares, ¿sí?, pero trabajan institucionalmente. Lo vamos a ver en esta misma sesión. Las micro, pequeñas y medianas empresas generan el 52% del Producto Interno Bruto en México, la mitad, ¿sí? Hoy en día es poquito mayor que eso. Más del 90% de las emisoras en la Bolsa Mexicana de Valor tienen clara representación familiar. Son familias con mucho dinero que han hecho grandes empresas o que han hecho grandes empresas y por eso tienen mucho dinero, ¿sí? El 78.5% de los empleos en México los generan las micro, pequeñas y medianas empresas, las empresas familiares. El 80% de los nuevos empleos en la última década han sido creadas por empresas familiares. La situación económica ha influido mucho en esto. Cuando el padre de familia pierde el trabajo, lo liquidan y no encuentra trabajo, en México tenemos un gran problema al respecto, porque a los 35 años en el hombre, pues prácticamente ya no es requerido para los puestos, para los empleos. Y en las mujeres a partir de los 30 cuesta mucho más trabajo conseguir un empleo. Somos un país de jóvenes, aunque la edad promedio va subiendo y cada vez esto tiende a ser un poquito más elástico. Pero una persona de 45 años que busca conseguir un puesto, el mismo puesto que tenía en otra empresa, que se perdió por la razón que fuera, cuesta mucho trabajo ubicarse. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Toman sus ahorros, toman su liquidación y emprenden un negocio. Emprenden un negocio con la esperanza de poder vivir de él. Algunas veces tienen éxito, otras veces no. ¿Por qué? Porque pues el mercado, lo comentaba yo en las primeras sesiones, pues es ya de un tamaño, ¿sí? Entonces lo único que aumentamos es la oferta, hay una mayor cantidad de oferta y la demanda sigue siendo la misma. Entonces hay que competir y hay que competir muy duro prácticamente en todos los rubros. Ninguna empresa debe de presumir de que no tiene competencia o que su producto no la tiene, porque siempre hay productos sustitutos o productos semejantes y siempre habrá alguien que podrá pagar esos productos sustitutos o semejantes. Entonces, es importante tomar en cuenta este crecimiento de empresas familiares debido a una de las razones es pues la que yo les comento. Otra razón es pues el quererse independizar, el querer ser su propio patrón, su propio jefe.
generar sus propios recursos. Ese es el sueño de muchas personas, el mío particularmente lo había sido durante muchos años. Lo que mucha gente no sabe es que se pasan situaciones con altas y bajas, el trabajo no fluye constante, sobre todo si se es pequeño, y entonces pues hay vacas gordas y hay vacas flacas, y en las vacas gordas hay que ahorrar para las vacas flacas, y a veces hay más vacas flacas que vacas gordas, el dinero no alcanza, el dinero no se genera fácilmente, y si tenemos personal a nuestro cargo tenemos que pagar esos salarios, entonces se vuelve muy complicado. Cuando uno se independiza, muy probablemente termina trabajando uno más que cuando uno estaba empleado. Y entonces, pues muchos tratan de regresar y cuesta trabajo, entonces no nos queda más que dedicarnos de lleno al negocio que nosotros hemos puesto para tener éxito. Solo el 13.9% de las empresas mexicanas han obtenido un crédito. Y lo han obtenido tan pocos por la razón que yo he estado hablando en todas estas sesiones. La falta de estructura, la falta de una capacitación técnica, no presentan los informes adecuadamente, no tienen el registro de sus actividades de manera adecuada, se remiten nada más a tener una contabilidad básica y no se preocupan por ver hacia el futuro. No hay un plan de mercadotecnia, ni siquiera hablemos ya de un plan estratégico, ¿verdad? Y entonces eso se requiere, el plan de negocios que le llaman algunos. Plan de negocios, vamos a hacer una diferenciación, el plan de negocios me va a servir para los primeros 3 años de mi empresa. Una vez que he superado esos 3 primeros años, pues lo que tengo que hacer pues es un plan estratégico para seguir manteniendo mi negocio, ¿sí? Entonces solamente 13.9 han obtenido un crédito para poder crecer. No tengo el dato de cuántos de esos que pidieron el 13.9% pudieron pagar el crédito y crecieron. El 70% de empresas de reciente creación no durarán más de 3 años y la mayoría fracasa en su primer año. ¿Por qué? Falta de capacitación técnica, escogieron mal el target, mucha competencia en el mercado, en fin. 7 de cada 10 empresas familiares desaparecen en el primer cambio de generación. 7 de cada 10, el 70%. ¿Qué significa? Yo pongo mi empresa, tengo éxito, me va muy bien, viene mi hijo, toma mi puesto y desaparece. ¿Por qué razón? Porque las motivaciones son diferentes. No es lo mismo crear un negocio, la motivación de crear un negocio, a heredar un negocio. No se ve con la misma visión, no se ve con la misma ambición profesional y muchas veces en la segunda generación se dilapida lo que en la primera generación costó tanto trabajo lograr. Solo una empresa familiar entonces sobrevive al siguiente cambio generacional. Esperanza de vida de empresas familiares es de 25 años, contrario a una gestión institucional que es de 50. O sea, una persona puede trabajar 50 años sin mayor o menor problema. Lo estamos viendo en los Estados Unidos, gente de 70 y tantos años que sigue trabajando, que sigue laborando. En México, les repito, esto es muy poco probable porque somos un país joven y actuamos como jóvenes. Queremos tener gente joven en nuestras empresas, queremos que se vea joven nuestra empresa y desperdiciamos un poquito la experiencia de personas mayores. También decimos, es que es inflexible, es que no va a cambiar y asumimos que la inflexibilidad, el no querer cambiar, tiene que ver con la edad y no con el carácter o la personalidad de cada sujeto. Y entonces aquí cometemos errores y personas muy competentes pues hoy se encuentran sin trabajo. Hablamos incluso el otro día, unos compañeros y yo, y decíamos, bueno, es que los jóvenes ahora no encuentran trabajo, hay mucha competencia, y los mayores con capacidad, algunos con estudios superiores manejando taxis. Pues sí, es una realidad que se vive en nuestro país, que hay que estar consciente de ellas, y pues hay que prepararse, hay que estar listos para competir. Recuerden que ustedes son como deportistas, si no se preparan, si no se desarrollan, si en su trabajo ustedes hacen como que trabajan porque el patrón hace como que les paga, lo único que están haciendo es mermar sus habilidades profesionales. Es como un atleta que deja de entrenar un mes
Cuando vuelve a entrenar, ya perdió parte de esas habilidades que había generado a través de los años. Entonces es muy malo esa posición de que pues, mientras ellos hagan como que me pagan, yo hago como que trabajo. Como si me pagaran bien, yo ya en automático, ¿sí?, me voy a volver productivo. No, es una actividad que se tiene que hacer día con día. Hay que ser productivos todos los días y hay que estar siempre listos pues, para poder crecer, para atrapar las oportunidades que se presentan, ¿sí? Por eso dicen que las oportunidades se presentan calvas, porque no hay de dónde tomarlo de los cabellos, ¿no? O sea, hay que taclearlas, hay que tirarlas, pero hay que estar preparado para ello. Si no estamos preparados profesionalmente, no lo vamos a conseguir. Hace poco les platiqué de un viaje a Panamá, y este viaje me llegó de manera muy casual a través de un conocido, una conocida, una amiga mía que tiene su despacho de consultoría, y requerían a una persona para que hablara de un tema en especial que por fortuna en el país somos muy pocos los que lo manejamos. Y acudió a mí y me dijo, oye, tenemos esto que es en Panamá, que va a ser en 15 días. Y ponte de acuerdo con el gerente de Latinoamérica para este proyecto. Si no estuviéramos preparados, pues no hubiera podido ir. Si yo hiciera como que, pues hago como que trabajo, mientras los demás hacen como que me pagan, ¿verdad?, pues no hubiera yo tenido la capacidad técnica para poder tomar ese trabajo. Entonces hay que prepararnos. Si me pagan $1, pues yo me contraté por $1 y debo de trabajar al 100%. Debo de dar siempre mi 100%. No se puede dar ni el 110 ni el 120. Eso es absurdo. Ninguna máquina da más del porcentaje de rendimiento. Pero hay que procurar dar nuestro 100%. Y hay que estar siempre preparándonos. Yo los felicito por estar tomando estas sesiones. Sé que están haciendo un esfuerzo de tiempo principalmente. A lo mejor llegan a su casa por la noche cansados, hartos del trabajo, hartos de los problemas, y se ponen a ver unos videos con un aburrido profesor. Bueno, les agradezco el esfuerzo, pero hagan que merezca la pena. Para que merezca la pena, no somos nosotros, no es el colegio, son ustedes. Una empresa familiar, la economía depende de empresas familiares. Las empresas familiares hacen que la economía de un país dependa de ellas. La familia depende de la empresa y el bienestar social depende de la empresa. Por eso es importante, si pensamos poner un negocio, si pensamos poner una empresa, ya vimos las diferencias, ¿verdad?, estar preparados. La razón está en la diapositiva, en la parte inferior. Un altísimo porcentaje no sobrevive. Yo soy un ejemplo de ello. Mi primer negocio fracasó. Se fue al bote de la basura con todo el dinero que yo tenía en ese momento, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar, vamos a prepararnos, vamos a seguir estudiando, vamos a aplicar lo que estamos estudiando. Buscamos un balance óptimo entre los distintos jugadores del negocio. ¿Quiénes son los jugadores del negocio? Pues tenemos el negocio en sí, tenemos la familia y tenemos la propiedad, ¿sí? Los empleados, miembros de la familia, pues están en la familia. En el negocio hay empleados que no son familia. El negocio familiar es toda la familia metida en el negocio. Eso los encontramos mucho en tiendas de abarrotes, en restaurantes pequeños, fondas, ¿sí? En los negocios hay empleados que no son familiares, ¿sí? Y en las propiedades hay accionistas, pero cuando se fusiona esto como empresa, tenemos un dueño o administrador que es miembro de la familia, accionistas que son miembros de la familia, y también existe la posibilidad de accionistas empleados de la empresa. Y esto le da una fortaleza, le da una mayor vigencia al trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos a la familia sólidamente constituida y tenemos al empleado que sabe hacer su trabajo y que está participando de él. Entonces, tenemos tres entes, la familia, el negocio y la propiedad. ¿La propiedad de qué? Del negocio. Las empresas puramente familiares, no hay otras personas que no sea la familia dentro de ella. En un negocio, ¿sí?, hay empleados que no son familiares. Cuando se fusionan, cuando la empresa es familiar pero empieza a crecer como un negocio, ¿sí?, entonces tenemos una mezcla de ambos. Y la propiedad de la empresa puede ser
total y absolutamente de la familia, o puede ser de la familia con accionistas que no forman parte de esta. No se separan los elementos, se confunden y se mezclan los mismos. Las decisiones a veces se toman sobre elementos equivocados. Por desconocimiento no se consideran puntos trascendentes. ¿Sí? ¿Por desconocimiento de quién? Pues del jefe de negocio, que es finalmente pues, parte de la familia. Entonces podemos tener en el área de finanzas a una persona muy capaz, a un contador muy capaz, pero en el área de ventas puede estar un familiar que también es capaz. Pero cuando vienen las fricciones entre el área de finanzas y el área de ventas, porque finanzas dice que está gastando mucho o que está metiendo poco, siempre pesa el lazo familiar. Y entonces, en el aspecto financiero, supongamos que el contador es externo, pues llévalas de perder, porque va a hablar mal no de un empleado, sino del hermano, del hijo, de la novia, del esposo, etcétera, ¿sí? O de la esposa. Y entonces esto complica mucho la situación. Ese es uno de los grandes problemas, separar el lazo familiar del lazo profesional. Son dos cosas totalmente distintas. Una de las recomendaciones que yo siempre doy, si van a poner un negocio con su esposa, que siempre es la primera aliada, tengan ustedes la mayor parte del negocio, no se vayan a 50-50. Yo sé que si están casados por sociedad conyugal, pues a la esposa le toca el 50% de los bienes, pero a ustedes también les toca el 50% de los bienes de la esposa. ¿Por qué digo yo que no haya una relación 50-50? Para la toma de decisiones, si el negocio lo ponen ustedes, ustedes tienen que tener al menos el 51% para tener la totalidad de las decisiones. Si la esposa, por el contrario, es quien pone el negocio, pues ustedes tienen que aceptar que ella es la que va a mandar. Muchas veces se da el caso de que el que sabe del negocio es el esposo y quien pone el dinero es la esposa, ¿sí? Muy pocas veces se da la inversa, ¿sí? Pero también se da. Entonces la esposa no sabe del negocio, pero confía en el marido y le dice, toma viejo, aquí está una cantidad de dinero y arráncate. Y el señor se arranca y le empieza a ir muy bien. Cuando estos pelean, cuando estos tienen sus problemas familiares, la esposa siempre amenaza con retirar el capital. Sucede. Y esto es una situación muy complicada. Por eso hay que dejar muy estructurado y muy claro cómo se van a hacer las cosas. Supongamos que la esposa invirtió 100,000 pesos para que el señor pudiera arrancar, ¿sí? Y de pronto se pelean y la señora le exige los 100,000 pesos y el negocio todavía no los da. Lo va a dejar prácticamente arruinado. Entonces hay que estructurar una empresa como tal. Hay que decir, bueno, esto fue un préstamo y lo voy a ir pagando así y dejarlo por escrito. Pero es que es mi esposa o es mi esposo. No, las empresas no se manejan por sentimientos, se manejan por los objetivos que se piensan alcanzar. Entonces mi primera recomendación, así quieran mucho a su esposa y su esposa los quiera mucho, dejar por escrito claramente cómo se van a pagar estas aportaciones que haya hecho para financiar a la empresa. Dejarlo por escrito y se quitan de problemas. Me ha tocado ver un caso muy doloroso de un estudiante mío que tenía una imprenta y le iba muy bien y bueno, vinieron los problemas conyugales, se divorcian y él había puesto a nombre de su esposa todo el negocio. Entonces del negocio que tenía le tocaba la mitad y con la mitad no podía hacer nada. ¿Por qué? Pues porque necesitaba toda la estructura que había elaborado él a través de los años para poder trabajar. ¿Qué fue lo que hizo? Vendió el negocio, se quedó la mitad de la esposa, la mitad del dinero del negocio se lo quedó él. ¿Y qué sucedió después? Pues como no podía poner un negocio, lo invirtió y se puso a buscar trabajo. Pasó de ser empresario a empleado. Y esto le ha mortificado mucho, no se ha adaptado, se siente mal, se siente menoscabado en su autoestima. Sí sucede. Entonces, por esa razón, recomiendo lo que yo les digo. Cuando yo le hacía la recomendación, me dijo, me llegó tarde, ¿sí? Porque ya había yo hecho eso, en ese momento no tenían problemas, los problemas vinieron unos poquitos años después,
Y bueno, esa fue la situación que se perdió. Afortunadamente trabaja en una empresa del mismo giro que él manejaba, una imprenta. Y a la empresa, con el conocimiento que tenía él como dueño de su propia empresa, pues le ha ido muy bien, pero no es el dueño, no es quien toma ya las decisiones. Y a veces las decisiones que él quiere tomar, pues no son aceptadas. Entonces se siente atado de manos y eso le trae una gran inconformidad y un malestar y no trabaja tan a gusto como debería de trabajar. ¿Sí? ¿Qué características observamos regularmente en las empresas familiares? Un ambiente complicado de forma natural, de factores como diversos intereses, lo comentaba yo de una empresa que trabajé donde habían 3 hermanos, apetito al riesgo altamente variable. Hoy decido que amanecí temerario y me arriesgo. Mañana amanecí conservador y retiro lo que hice ayer. Y así, y va cambiando. Y eso altera toda la organización. De pronto llaman al señor Pérez y le dice, señor Pérez, ya no vamos a ir a este negocio porque ya vimos que no nos conviene. Óigame, licenciado, ¿no? Óigame, jefe, pues ya hice los acuerdos, ya tenemos citas, ya es, no, pues siempre no. Entonces el empleado se siente frustrado, se siente defraudado porque le invirtió un tiempo que ya no va a ver el fruto de ese trabajo. Y empieza la desmotivación, empieza la desconfianza, empiezan los problemas internos en la empresa. Las edades diversas. A veces tenemos a un señor en un puesto que se le dio ahí al principio por confianza. Mi padre se lo dejó a él porque él manejaba muy bien la contabilidad, pero hoy la empresa creció y hoy requerimos otras cosas y el señor ya no está apto. Pero es una institución, es parte de la empresa y no podemos deshacernos de alguien que nos ayudó a crecer. ¿Qué acciones hay que tomar? Capacitarlo o ponerle a alguien abajo de él que haga el trabajo que nosotros necesitamos, sabiendo que esta persona tarde o temprano tendrá que dejar la empresa si no se actualiza. Son decisiones a veces de corazón, de tripas, que cuesta mucho trabajo realizar en una empresa familiar. Y esto pues genera diversos puntos de vista y genera diversos inconvenientes. El concepto de los malos entendidos. Cuando las cosas no quedan claras, se dice, yo soy el dueño. Eso significa, te puedo correr cuando se me venga en gana. Esa es una característica de la empresa familiar. En unas empresas institucionalmente constituidas, pues hay un proceso para poder despedir a un empleado. Tiene que incurrir en varias faltas, se va registrando. En una empresa familiar, el dueño hoy amaneció de malas, sintió que lo vio feo fulano o mengano, y en ese momento le dice adiós. Y además, él mismo se lo dice, no pasa por el canal formal, no pasa si hay un gerente, un jefe de recursos humanos, no pasa a través de él, simplemente le dice, hoy te vas, va a recursos humanos le dice, córreme a este, y el de recursos humanos, pues ni mete las manos, ¿verdad? ¿Sí? A lo más que puede llegar a decir es, ¿lo pensó bien? ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Bueno, y se alinea. Entonces, eso propicia problemas dentro de la empresa familiar, ¿sí? Diferencias en objetivos planteados, lo que comentaba, cada quien, si está la familia, tiene diferente forma de hacer las cosas y se manejan las cosas como se manejan en la casa y a veces como se manejan en la casa o muchas veces no funciona en la empresa. ¿Sí? A lo mejor el hijo tiene la formación profesional, a lo mejor el hijo sí sabe para dónde llevar las cosas, pero el dueño es el papá y el papá lo hizo con mucho trabajo. Y el papá le va a decir, mira, chamaco, tú tienes apenas 2 años de haber terminado la carrera, yo ya tengo 10 años con este negocio, ¿qué me vas a enseñar a mí? Además es el papá, y hay un respeto, y hay un amor, y hay un cariño, hay una relación, pero a lo mejor el muchacho tiene razón. Entonces, este tipo de conflictos se presentan en las empresas familiares. Poca estrategia o distintas estrategias existentes, no se ve a futuro, se trabaja el día a día, se saca el mes, se saca la quincena, se saca en el mejor de los casos el año, pero no se planea más allá. Baja formalización y desconocimiento, un marco de gobierno de la entidad contra la propiedad. ¿Qué significa esto? Yo lo dirijo de una manera, ¿sí? Porque soy el dueño, pero no necesariamente por ser el dueño lo estoy dirigiendo bien.
A veces si somos dueños nos conviene mejor hacernos a un lado si no sabemos algo o no sabemos de un área y poner en esa área a las personas que sí saben, pero no sucede. No sucede con frecuencia. Estamos en los límites de entre el debiera y en lo que realmente se hace. Y distinto nivel de involucramiento en el negocio. Yo les hablaba de una empresa familiar donde todos los hermanos estaban muy motivados, todos tiraban para adelante, todos veían por el negocio aunque tenían diferente visión, pero también se da el caso de que pues yo soy el cuarto de los hermanos, ¿no? Yo soy el hermano menor y bueno, pues la empresa ya sé que se la va a quedar Juan, que es el mayor, y que a Pedro lo van a poner de director de finanzas y a Manuel lo van a poner de director de ventas, y a mí si me va bien me mandan a operaciones, me mandan a la maquila, ¿no? Que ya tiene años haciéndose y no le dan la importancia. O me ponen por ahí un puesto de recursos humanos o algo, y yo no tengo mayor ambición dentro de la empresa. Tengo que esperar a que se muera el hermano mayor, luego el siguiente, y entonces no me interesa tanto el negocio. Estoy ganando, es mi familia, de aquí voy a ganar, ahí me la voy llevando. Entonces, eso puede ser una falta de involucramiento en el negocio y desmotiva al resto del equipo, a las personas que están abajo de esa dirección, de esa jefatura. Les repito, es muy difícil separar el negocio o la empresa de la familia. Siempre decimos, no lleves los problemas de tu casa al trabajo, no lleves los problemas de trabajo a tu casa, manténlos separados. En una empresa familiar, la familia se va con todo hacia el trabajo, creando los problemas o los inconvenientes que estoy comentando en este momento. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad? En un sistema familiar hay oportunidad para todos. Se paga para el bienestar, se trata de que haya igualdad. Liderazgo, el liderazgo está sujeto a la sucesión, el papá, el hermano mayor, el siguiente, etc. Problema, si hay hermanas, muchas empresas familiares dicen, no, a la hermana déjamela fuera porque si no el marido cuando se case va a querer intervenir y va a querer opinar, y mejor déjamela fuera. Y a lo mejor la hermana tiene la capacidad para manejar alguna parte del negocio y la dejan fuera por las razones que yo les estoy comentando. La seguridad y la estabilidad, sé que es una empresa familiar, sé que mi papá pues no me va a despedir, o mi tío, ¿sí? O mi padrino, que también se comportan como empresas familiares. Y los altos dividendos, se les paga muy bien, se les paga mejor que a todos los empleados por ser parte de la familia. En un sistema empresarial hay contratación con base a méritos, la meritocracia, qué habilidades tiene, si puede o no puede. Se paga en función también del desempeño, se dan los resultados y con base en esos resultados es como las personas van obteniendo sus ingresos. Se busca el mejor líder para cada área. En cada área, ¿verdad?, se contrata a la persona más adecuada, no necesariamente el mejor, sino al más adecuado para ejercer la función, para poder dirigir el puesto. Pero además también se toman riesgos para crecer en las empresas familiares, se va con mucha mesura, con mucha prevención. No quiero usar la palabra miedo, pero a veces es la palabra miedo. Y hay una reinversión. Cuando se tienen dividendos no se toman inmediatamente, sino se utilizan en el futuro de la empresa. Esta es una de las razones por las que las empresas familiares terminan de generación a generación o una vez que han sido creadas, no duran más de 3 años en su mayoría. La educación de éxito en la empresa familiar debe de ser una trilogía: familia, propiedad, empresa. Y esto me debe de dar como resultado la generación de valor, ¿sí?, a largo plazo, es decir, tener rentabilidad, tener utilidades. La utilidad difiere de la rentabilidad. Yo puedo tener utilidad sin tener rentabilidad. Teniendo rentabilidad, en automático obtengo utilidad. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia estriba es que la utilidad es ganar un dinero adicional por lo que yo invertí. Meto 100 pesos y gané 150. Pero si esos mismos 100 pesos yo los hubiera puesto en el banco y me espero un año, a lo mejor el banco no me da 150, me da 160. La rentabilidad es obtener un mayor ingreso que el que me pudiera dar un banco. Así de simple.
porque si voy a obtener más dinero en el banco, no hago la empresa, no hago el negocio, mejor tomo mi dinero, lo meto al banco y me va a producir más sin preocupaciones. Ningún banco, por los puros intereses, me va a dar para vivir. Por esa razón es necesario que las empresas tengan rentabilidad, generen riquezas. Nadie pone un negocio para perder, nadie pone un negocio para dilapidar su ganancia, para tirarla a la basura. No se trata de eso, ¿sí? Nosotros debemos tener una mente empresarial, una mente con visión de futuro. Si yo veo que mi jefe, que trabaja en una empresa familiar, trae un carro del año nuevo y que su esposa trae una camioneta, en vez de decir, ah, mira, explotador, se llevó mis ganancias, nuestra visión debe de ser, ¿cómo hizo él para hacerlo yo? Y eso nos va a diferenciar en tener una mente de empleado a una mente de empresario. Y para eso se constituyó el Colegio de Empresarios, para que todos tengamos la posibilidad de o poner un negocio o de poner una empresa y de vivir cómodamente con nuestros ingresos. Esa es la razón de ser de esta institución. Y tratamos de cumplirla y vamos cumpliendo a través de los años. El siguiente punto, la ecuación entonces de éxito familiar, autoritarismo y negación a nuevas iniciativas y al cambio. Hay un efecto fundador, regularmente es muy difícil ceder, según las estadísticas, hay una posible pérdida de valor, ideas más el recurso humano, una cerrazón al cambio. Ya he dado muchos ejemplos del por qué. ¿Por qué si el mundo cambia nosotros no? ¿Por qué decimos, es que yo lo hice así durante 20 años? Conflictos no resueltos, sentimientos y viejas posiciones de poder, un familiar que está resentido con nosotros desde el seno familiar y ahora trabaja con nosotros, pues va a seguir resentido. Y cualquier cosa que hagan, él va a sentir que se está haciendo en su contra, aunque no sea así. Son algunos de los grandes conflictos que tenemos en las empresas familiares. Decisiones asumidas por temas personales, olvidando el negocio. Se enoja el padre con el hijo y ese día le dice, no te quiero ver aquí en la oficina, lárgate, ¿no? Se pelean como se pelean en casa, olvidándose que en un negocio hay una estructura, hay niveles de autoridad. Imagínense al papá regañando al hijo, ¿verdad?, delante de todos los empleados, y lo está regañando como hijo, cuando en esa empresa el papá es el director y el hijo es un gerente. Nadie regañaría así a un gerente en una empresa que no es familiar. Entonces, la familia más la propiedad más la empresa me genera utilidades. Debo de pensar al revés. Mi vínculo familiar debe de fortalecer a mi empresa, pero debemos de actuar como personas de empresa. La sucesión, tema fundamental para el negocio, ¿verdad?, regularmente es olvidado y dejado a un lado. Engañoso para una sucesión exitosa. Hay que hacerla por anticipado, hay que hacerla antes de que la persona que está a cargo se retire. Hay que planear esa sucesión, hay que efectuarla considerando temas técnicos, establecerla con reglas que perduren a través del tiempo. El gobierno de la empresa debe dejar claras las reglas, debe tener un marco plural, debe depender del número de participantes que establecen en la empresa, debe tener un órgano de vigilancia y una plataforma con visión al futuro. Considerar la inclusión de terceros, consejeros independientes, consultores, hombre, ahí es donde entramos los que nos dedicamos a esto, para romper vicios y círculos familiares, además de crear una excelente imagen externa. El equilibrio en retribución y patrimonio, ¿sí?, un porcentaje accionario, políticas de dividendos y de reinversión, política de venta de acciones, capital no familiar, reglas claras para sacar el dinero de la organización, no nada de que papá, tomé 200,000 pesos porque voy a cambiar el carro, ¿sí? Claridad en quién puede tener y quién, en qué tipo de retribuciones y la claridad de dichas retribuciones. Planeación a corto y largo plazo, ser realistas, dinámicos, constantes, no solo factores internos. No es un sueño, debe de ser una realidad, debe de estar estructurada, considerarse los riesgos, la transferencia de toda la organización, los niveles altos, medios, bajos, debe de estar ligado a procesos
y debe haber una medida con acciones posteriores y establecerlo como un proceso debe de ser regular. Yo aquí agregué cada 100 años como exageración. Debe de haber una estructura organizacional eficiente, con sus debidas precauciones, lo más ligera para que pueda hacer cambios rápidos, pero cubriendo la estrategia. Debe de haber una estrategia que cuiden sus costos, que lo que pague tenga un retorno mayor. Si es necesario el financiamiento, entonces existen buenos y malos ejemplos. ¿Cuál va a ser el origen de esa fuente de financiamiento? Si es suficiente y que es un riesgo, si conviene o no la bolsa de valores. El enfoque comercial, estableciendo un proceso que arrastre la organización, ligado a la estrategia, protegido por medio de la vigilancia, a la venta y a la gestión, abierto a nuevos mercados, cuidar el ambiente, ¿por qué no? También hay que trabajar en ello. Y la medición de los resultados de la actuación con objetivos generales y puntuales, previamente definidos, transparentes y constantes. Conclusiones. La empresa familiar tiene gran impacto económico y social, el mundo se está complicando más y tiene una alta dinámica, lo que funcionó ayer no necesariamente va a funcionar hoy. Las nuevas ideas son excelentes, pero el análisis previo y profundo lo es todavía mejor. Un proceso de sucesión es complejo, lleva tiempo, tome sus precauciones, aún a pesar de que no considere retirarse pronto. Uno nunca sabe, una enfermedad, un accidente. Antes de empezar a correr, primero vamos a ver para dónde corremos, qué aspectos legales debemos cubrir, establecer una estructura óptima. Enfoque comercial adecuado se concentra en lo que el otro quiere, no en lo que yo quiero primero. Hay que atreverse a considerar este enfoque. La capacitación y escuchar nuevas opciones es fundamental. Eliminar el miedo a lo desconocido. Y por último, para despedirme, yo les pregunto, ¿conoces alguna empresa familiar de éxito? Rásquenle un poquito, sí las hay muchísimas. Por mi parte, es todo y como siempre me despido diciéndoles, por favor, sean felices. Hasta pronto.